Keinankate no Magniwan, el día de hoy vamos a hablar respecto a un tema polémico, la aparición de la Virgen de Guadalupe en las fuentes históricas del siglo XVII, en concreto 5 textos escritos por varios autores, me refiero a Domingo Chimalpaín y Gabriel Ayala, las 8 relaciones y el memorial de Culhuacán, en específico la sexta relación y la séptima, el escrito Señores de Tenochtitlan y Texcoco, todos estos de Chimalpaín, y Anales Mexicas de Gabriel Ayala. Esta información la he sacado pues justamente de estos libros muy interesantes que editó la colección 100 de México. 3 crónicas mexicanas que trae pues la crónica Mexicayotl en náhuatl, en español, los Anales Mexicas, entre otros textos. Tradicionalmente se conoce que la aparición de la Virgen de Guadalupe fue un 12 de diciembre de 1531. Y aquí lo interesante de esto es que en todas estas fuentes que estoy mencionando no aparece nada respecto a la aparición. Un hecho así para la Nueva España habría sido algo portentoso, algo digno de ser escrito, sobre todo porque en estas crónicas son puros acontecimientos que se van narrando año con año, muy específicos que iban sucediendo en Tenochtitlan, en Tetzcoco, en Chalco, en diversos pueblos. Así que voy a leerles lo que pasó para que veamos más o menos qué estaba sucediendo en el año 1531 aquí en el Valle de Anáhuac. Vamos a empezar con mi queridísimo las 8 relaciones y el memorial de Culhuacán de Chimalpaín. Sexta relación. El año de 1531 fue el año Matlacli Iwanyeyi Acatl, o sea, 13 Carrizo. Y la sexta relación de Chimalpaín dice: entonces murieron de viruelas muchos niñitos. También entonces fueron a apresar a unos tenancas ayotzincas. Básicamente es todo lo que dice la sexta relación, mientras que la séptima relación sí relata de una forma muy amplia todo lo que sucedió y bueno, va así. En este año se establecieron en Amaquemecan el santo Fray Martín de Valencia, religioso de San Francisco, que solía retirarse a una cueva para hacer sus penitencias. Tiempo después aderezó por eso el lugar Fray Juan Páez, dominico, y ahora está allí el sepulcro de Cristo Dios nuestro Señor, donde lo enterraban cada Viernes Santo, y él resucitaba en la Pascua de Resurrección. Cuando el dicho santo Fray Martín de Valencia vino a Amaquemecan, se quedó a vivir en el Tecpan del señor Don Tomás de San Martín Quetzalmazatzin, Chichimecatecuhtli, que estaba donde ahora se nombra Texcalyacac. Allí el Tlatoani ni había edificado una ermita dedicada a su santo patrono, Santo Tomás Apóstol. En esta ermita, Fray Martín decía misa y al anochecer se retiraba a la cueva que estaba sobre el cerrito del Amaqueme para hacer sus penitencias. 2 principales que fungían como sacristanes lo acompañaban y se quedaban a la entrada de la cueva para cuidarlo durante la noche. Al amanecer salía de la cueva y descansaba un rato al pie de un encino. Luego llamaba a los colibríes, los cuales bajaban hasta sus manos y se posaban en sus hombros, y él les hablaba hermosamente. Tras haberles hablado, dejaba que se echaran a volar. Después bajaba al Tecpan de Don Tomás de San Martín Quetzalmazatzin y hacía sonar una campana que estaba colgada en la horqueta de una encina que crecía en el extremo del cerro, muy cerca de donde decía misa. Terminada la misa, enseñaba la cartilla a los niños, y cada día hacía lo mismo. Al mediodía, el Tlatoani, Don Tomás de San Martín Quetzalmazatzin, le ofrecía de comer. En el tiempo permitido le servía un mole de guajolote, donde él mojaba las tortillas y echaba un poco de ceniza en vez de sal en la cazuela de la comida. Y siempre lo hacía así. Según decían los Tlatoque de Amaquemecan, los Tlazopipiltin, las señoras, y en fin, todos los naturales, respetaban y reverenciaban sobremanera al santo Fray Martín de Valencia, cuando vino a establecerse en Amaquemecan hacía 8 años que había llegado de España. También en ese año los tenancas Texocpalcas tomaron a los de Ayotzinco para que fueran sus sujetos, y hasta ahora lo son. Ya antes los de Ayotzinco habían estado sujetos a los tenancas Texocpalcas, y por esa vez ocurrió en tiempos de los Tlatoque Chichimecas, tenancas, Cuixcocoas, Temimilolcas y Huipanecas Zacancas. En este año llegó el presidente de la Audiencia Real, don Sebastián Ramírez, clérigo, como nuevo gobernante. Él comenzó a aligerar los servicios y a corregir la administración de la justicia en México. Él fue el primero que otorgó varas de mando y puso alguaciles, pero solo entre los mexicas. Gobernó como presidente de la Audiencia Real durante 4 años y medio.
También en este año se extendió la epidemia de viruelas. Eran unas viruelas menudas, de las cuales murieron muchos niñitos. También entonces estuvo una estrella humeando durante 2 años. Esta es la verdad, y en este año dejó de humear. En este mismo año murió don Hernando Cortés Ixtlilxochitzin, Tlatoani de Texcoco, que ayudó a los españoles en la conquista de México. Gobernó durante 6 años, y luego en este mismo año se enseñoreó don Carlos Ometochtzin Chichimecatecuhtli, como Tlatoani de Texcoco. Estos dos eran hijos de Nezahualpili Acamapichtli. También entonces las mujeres tuvieron que cubrirse con una tilma blanca cuando entraban a la iglesia, y también entonces los mexicas, tenochcas, raparon a los grandes capitanes que había, suprimieron las cabelleras que antes solían usar los guerreros, llamados Cuachic y Otomitl. Todo se perdió. Como ven, esta relación es muy específica con todo lo que sucedió en este año. Pero bueno, vamos a cambiar de libro a 3 crónicas mexicanas, en concreto a Los Señores de Tenochtitlan y Texcoco, también escrito por Chimalpain. A pesar de que en este libro vienen 3 crónicas, no todas las crónicas abarcan o llegan hasta 1531, solo vamos a checar las que llegan justamente a ese año 13 Carrizo, 1531. En este año, don Andrés Motelchiutzin murió en Aztatlan, cuando fueron a Hueycolhuacan. Se estaba bañando en el río cuando lo flechó un chichimeca. De eso murió. Rescataron su cuerpo y le dieron sepultura. Fue Cuautlato de Tenochtitlan durante 8 años. También en este año murió el señor don Hernando Cortés Ixtlilxochitzin, Tlatoani de Tetzicosco, quien gobernó durante 6 años. Y luego, en ese mismo año, se enseñoreó don Carlos Ahuachpitzatzin, como Tlatoani de Texcoco. Básicamente esto es todo lo que dice esta crónica, así que bueno, vamos a pasar a la última crónica de toda esta ronda, los Anales Mexicas de Gabriel Ayala. Gabriel Ayala era pipiltin de aquí de Tetzicosco, y en este libro justamente rescataron esta crónica que es muy interesante. Matlachtli Iwanyeyi Acatl, 1531, año 13 Carrizo. En este año vino el presidente como nuevo gobernante. Él empezó a moderar los tributos y a impartir recta justicia a los mexicas. Él también puso topiles o alguaciles, pero solo entre los mexicas. Y bueno, como ven, en todas estas crónicas jamás en ese año se menciona ni un detalle acerca de la aparición de la Virgen. Con esto no quiero cambiar las creencias de nadie, simplemente quería mostrar justamente cómo en estas crónicas, que son las noticias más cercanas y de las más antiguas que tenemos en la época de la Nueva España, pues no aparece para nada la Virgen de Guadalupe. Y bueno, amigos y amigas, espero les haya gustado esta pequeña sección de lectura. Hablar justamente del tema de la aparición de la Virgen de Guadalupe es muy amplio, es muy extenso, da para un debate muy fuerte. Ojalá y lo hayan disfrutado. Sin más, amigos y amigas, les invito a que le den like al sucio rincón de Edgardo y to itasque.